Y llegó un punto en el que me sentía muy cansada, inflamada. Aunque comiera bien, cada comida literalmente era un reto digestivo. Entendí que sí o sí había que enfocarme en el intestino para sanar de raíz. Puedes tener la mejor dieta, los últimos y mejores suplementos del mundo, pero si tú vives en modo alerta, tu digestión se apaga. Sanar el intestino es sanar tu cuerpo, tu mente y la forma en la que nos relacionamos con la vida. Esto es Visible Wellness Podcast. Soy Juanita Correal, tu host, soy Health Coach y te invito a este espacio donde cuerpo, mente y espíritu se conectan para ayudarnos a vivir de forma más consciente. Aquí comparto herramientas, prácticas y conversaciones con expertos que nos inspiran a tomar mejores decisiones para nuestra salud. Este es un espacio auténtico, sin filtros, para recordarte que todo está conectado y que mereces sentirte bien. Bienvenida, bienvenido al proceso de volver a ti. Hola, hola a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí hoy. El episodio de hoy vamos a enfocarnos en mi journey con el SIBO. Es un tema que me han preguntado muchísimo y como les he contado antes, lidié con SIBO durante años y a pesar de que claramente no fue un recorrido tan agradable por toda la sintomatología, al final fue lo que me llevó a amar la medicina funcional y a entender que todo en nuestro cuerpo está conectado y obviamente a enamorarme del mundo que abarca nuestra microbiota intestinal, que es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces quiero contarles no solo mi experiencia, sino las estrategias que utilicé y herramientas útiles en todo mi journey de sanación. Antes quiero hacer un disclaimer y es que esto no es una pauta médica y que cada persona es diferente. Esto fue lo que me funcionó a mí y no es una recomendación ni un protocolo para SIBO porque siempre debes hacerlo acompañado de un profesional. Este fue lo que les digo, el protocolo que me funcionó a mí. Quizás sí sea una herramienta útil para ti, pero para que lo consultes siempre con tu profesional de confianza. Así que bueno, empecemos. En este episodio quiero aclararles conceptos, obviamente qué es el SIBO, cómo se diagnostica, las causas más frecuentes, los síntomas más comunes y todos los pasos que seguí para sanarlo desde un enfoque funcional. Entonces vamos a empezar por qué es SIBO. SIBO significa Small Intestinal Bacterial Overgrowth o sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. A ver, les explico. Nuestro intestino delgado no debería tener una gran cantidad de bacterias. Su función principal es absorber nutrientes. La mayoría de nuestras bacterias deben vivir en el colon, donde fermentan fibra y producen compuestos beneficiosos como butirato, que ya les he hablado mucho antes. Cuando por distintas razones, que las vamos a ver en este episodio, esas bacterias migran al intestino delgado, fermentan los alimentos demasiado pronto y esto produce gases como hidrógeno, metano, sulfuro de hidrógeno y esto causa inflamación y daño en la mucosa intestinal, entre muchas otras cosas. A nivel funcional, hoy sabemos que existen 3 tipos de SIBO según el gas predominante que las bacterias producen. Y hay 3 tipos, ¿no? Hidrógeno, metano o sulfuro de hidrógeno. Cada uno tiene microorganismos diferentes y síntomas característicos y se abordan ligeramente un poco diferente y lo vamos a ver. Entonces, el primero es el SIBO de hidrógeno, que este es el tipo de SIBO más frecuente. Ocurre cuando las bacterias del intestino delgado fermentan los carbohidratos no digeridos y producen hidrógeno justamente como gas principal. ¿Qué pasa? El exceso de hidrógeno irrita la mucosa intestinal, acelera el tránsito y produce síntomas digestivos muy intensos como una hinchazón muy marcada después de comer, gases y eructos frecuentes, dolores abdominales, diarrea, sobre todo, o de posiciones sueltas, sensación de digestión rápida, pérdida de peso o ganancia de peso, deficiencias nutricionales, especialmente de vitamina B12, hierro, zinc y también fatiga mental por mala absorción.
En el número 2, el segundo tipo de SIBO es el IMO, que es más conocido como SIBO de metano. En realidad no está causado por bacterias, sino por arqueas metanogénicas. Este fue el que yo tuve y desafortunadamente es el más difícil de erradicar. Estas arqueas utilizan el hidrógeno producido por otras bacterias para generar metano. Y el metano hace más lento el tránsito intestinal y afecta el músculo liso del intestino, por eso sus síntomas son distintos. Entonces aquí los síntomas característicos están más asociados con estreñimiento persistente, sensación constante de abdomen duro, gases, dificultad para evacuar, náuseas, digestiones pesadas, reflujo, también brain fog y en casos más avanzados inflamación sistémica, retención de líquidos. Este tipo de sobrecrecimiento suele coexistir con una disfunción tiroidea, baja motilidad intestinal, altos niveles de estrés crónico que afectan el Migration Motor Complex, que su función principal es limpiar el tracto gastrointestinal. Y esto pues lo que nos permite es barrer restos de comida no digerida y secreciones hacia el colon. Por eso es tan problemático. Y ahora el número 3 es el SIBO de sulfuro de hidrógeno. Este es el tipo como menos diagnosticado, pero cada vez es más reconocido. Estas bacterias transforman compuestos de azufre, como por ejemplo los presentes en el ajo, cebolla o crucíferas, y generan sulfuro de hidrógeno, que es un gas altamente irritante para la mucosa. A diferencia de los otros dos tipos que vimos, el sulfuro de hidrógeno puede incluso suprimir la motilidad intestinal y alterar neurotransmisores como GABA, serotonina, dopamina, afectando también la función cognitiva. Los síntomas más característicos son gases con olores muy fuertes como a huevo podrido, hinchazón muy dolorosa, fatiga, niebla mental, dolor articular, intolerancia a olores muy fuertes, náuseas, mareos y también intolerancia a alimentos ricos en azufre. El SIBO suele estar vinculado con infecciones intestinales previas, intoxicación por metales pesados, exposición a moho, y requiere protocolos más específicos con antioxidantes como NAC o molibdeno, y bueno, todo esto lo vamos a ver más adelante. En muchas personas los tres gases igual pueden coexistir. O sea, podemos tener un SIBO mixto en donde tenemos hidrógeno, metano y sulfuro con síntomas que alternan entre estreñimiento, diarrea y además también puede coexistir un SIFO, que es Small Intestinal Fungal Overgrowth, que es un sobrecrecimiento fúngico que pues conocemos como hongos o cándida. El SIFO produce síntomas similares al SIBO, pero con un componente inflamatorio también muy marcado, que viene con antojos muy fuertes de azúcar o antojos en comidas ricas en carbohidratos, reacciones cutáneas, también fatiga, niebla mental, intolerancia al alcohol o levaduras. Y como les digo, el SIBO y el SIFO pueden ir de la mano, ya que los desequilibrios digestivos, la baja acidez estomacal y el estrés crean un entorno ideal para ambos. Ahora veamos cómo se diagnostica. Si te estás preguntando cómo sé si tengo esto, primero, obviamente los síntomas deben generarte ya una alerta. Y el diagnóstico más específico se realiza con un test de aliento que mide la producción de hidrógeno, metano o sulfuro de hidrógeno. Después de ingerir una bebida que es agua con lactulosa o glucosa, esta bebida se toma en ayunas y un aumento de estos gases en un periodo corto de tiempo indica una fermentación temprana y sobrecrecimiento en el intestino delgado. Cuando nos tomamos esta solución, cada 20 minutos uno va como haciendo el test de aliento en unos tubitos y eso va midiendo como los niveles de gases. Si hablamos en medicina funcional, obviamente además del test respiratorio sería ideal hacer un test o un análisis de heces para evaluar permeabilidad, disbiosis,
sería interesante medir otros marcadores de inflamación como la sonulina para saber si tenemos, por ejemplo, leaky gut o cómo está nuestra inflamación. También una analítica de sangre para mirar deficiencias nutricionales como B12, hierro, magnesio, vitamina D. Y obviamente lo más importante es el contexto de cada persona, su historia digestiva, emocional, hormonal. Entonces, un poco para resumir, los síntomas más comunes del SIBO claramente es la hinchazón abdominal, especialmente después de comer, gases, eructos, cambios en las deposiciones, estreñimiento, diarrea o ambos, dolor abdominal, náusea, reflujo, fatiga crónica, brain fog, irritabilidad o ansiedad, deficiencias nutricionales, problemas en la piel. Este es muy grande, sobre todo cuando hay temas de acné. Y uno muy heavy que especialmente me tocó a mí fue pues irregularidades hormonales como amenorrea o síntomas premenstruales muy fuertes. Todo esto relacionado con los síntomas. Ahora veamos la parte de las causas. Y te diría que la primera más importante que debemos cuidar muchísimo es el ácido estomacal. El ácido clorhídrico es nuestra primera barrera antimicrobiana. El pH del intestino es supremamente ácido. Nosotros pensaríamos, pero ¿cómo que mi intestino es ácido? Sí, es muy ácido o debería ser muy ácido. Debe oscilar entre 1, 3 máximo el pH, porque, a ver, muchas veces asociamos la acidez con una sensación de tener ácido, pero es lo contrario. Cuando no tenemos un estómago con un pH ácido, que esto se da por estrés, por edad, por una dieta baja en proteína o uso prolongado de antiácidos como omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, you name it, las bacterias sobreviven y colonizan el intestino delgado, por lo cual tener un bajo ácido estomacal es el punto cero al que debemos prestar atención, porque está relacionado no solo con un desgaste de la barrera, sino también con problemas autoinmunes, así que no es para menos. Si nuestro cuerpo pierde esta primera defensa, es cuando estas bacterias y otros patógenos encuentran oportunidad literalmente de colonizar. Así que la primera causa es tener un bajo ácido estomacal. Segunda, baja motilidad intestinal. Como les decía, el complejo motor migratorio es el movimiento que limpia el intestino entre comidas. Si está disminuido por estrés, disbiosis, hipotiroidismo, los restos de comida permanecen más tiempo y sirven de alimento para estas bacterias oportunistas y porque simplemente debemos evacuar a diario, ¿ok? Esto es súper importante. La tercera causa es estrés crónico y disfunción vagal. El sistema nervioso entérico depende del nervio vago. Cuando el cuerpo está en modo fight or flight, supervivencia, la digestión se apaga literalmente. La cuarta causa es el uso prolongado de antibióticos, anticonceptivos o inhibidores de la bomba de protón, que lo que les dije antes, omeprazol, lansoprazol, etc. Cuando tenemos uso prolongado de alguno de estos, se altera el equilibrio microbiano y la función gástrica. La causa número 5 es una dieta alta en azúcares, alcohol y comida ultraprocesada, que eso ya hoy por hoy sabemos que pues, nos hace mal. Y la causa número 6 es la permeabilidad intestinal, que también conocemos como leaky gut. Aquí una mini explicación es que nuestra mucosa intestinal es la capa más interna del intestino y está formada por células que se llaman enterocitos. Es la capa más importante de la barrera de defensa de nuestro cuerpo, literalmente. Actúa como una barrera en donde absorbe nutrientes y al mismo tiempo protege al cuerpo de bacterias, toxinas, partículas no digeridas. Cuando esta barrera se inflama o se daña por estrés, mala alimentación, disbiosis, esa barrera se vuelve más permeable, que es lo que conocemos como intestino permeable. Es como
Imagínense un colador. Cuando ese colador empieza a tener huecos, las uniones celulares del intestino se abren y esas partículas no digeridas y toxinas entran al torrente sanguíneo, activando el sistema inmune y perpetuando obviamente la inflamación. Y aquí obviamente se derivan enfermedades autoinmunes y se desencadena un montón de problemas, que por eso cuando les digo que todo empieza en el intestino es porque literalmente todo empieza en el intestino. Descubrí que tengo 17 años. Esta es mi edad biológica cuando me hice mi estudio con Holo, una empresa española de la que estoy enamorada porque analiza más de 110 biomarcadores para ayudarte a entender cómo está realmente tu salud desde adentro. La experiencia fue increíble. La hice este año en España, me tomaron la analítica de sangre en el laboratorio y todo fue en 15 minutos. En menos de 24 horas recibí mis resultados y una semana después mi informe personalizado con recomendaciones de una doctora funcional. Lo que más me gusta de Holo es que conecta toda mi información en un solo lugar, mis resultados de sangre, mi estilo de vida, mis hábitos y hasta los datos de mis wearables. Así puedo monitorizar mi salud de forma continua y entender cómo mis elecciones impactan mi bienestar a largo plazo. Y lo mejor, puedes hacerlo desde solo 199 euros al año. Si tú estás en España y te hicieras toda esta analítica por separado, te costaría muchísimo más, sin mencionar todo el trámite que hay que hacer. Si quieres invertir en tu salud, tengo una oferta especial para ti. Puedes usar mi código Visible Wellness entrando a tryholo.com y ahorras 50 euros en tu afiliación. Te repito, puedes entrar a tryholo.com tryholo.com y puedes usar el código Visible Wellness. Créeme, esta es una de las mejores inversiones que puedes hacer por ti y por tu salud. Saben que incluir proteína en mis comidas es un no negociable porque ayuda a regular mi glucosa en sangre, además de apoyar mi salud intestinal y hormonal. Y para llegar a mis requerimientos diarios, tomo colágeno y proteína. Y claramente elijo buenas fuentes con excelentes ingredientes. Por eso elijo Lineage Provisions, creada por el Dr. Paul Saladino. A mí me encanta el colágeno porque contiene tipo 1, 2 y 3 que me ayudan a tener además un pelo y piel y uñas fuertes, así como una buena barrera intestinal. La proteína en polvo también está hecha con ingredientes de máxima calidad provenientes de carne de res 100% alimentada con pasto, frutas y agua de coco, así que en un scoop tienes concentrado no solo 20 gramos de proteína, sino un montón de vitaminas y minerales. Todos los ingredientes se testean para eliminar más de 390 contaminantes, metales pesados y todo pasa por laboratorios de terceros para asegurar pureza y calidad. Tienen además miel orgánica cruda y otros snacks muy nutritivos. Es una marca en la que confío muchísimo, sobre todo en su calidad. Y por eso quiero traerte mi código de descuento que es Visible Wellness. Si lo quieres probar, recibes 10% de descuento entrando a lineageprovisions.com/visiblewellness. Una vez que tenemos estas causas, vamos a hablar ahora puntualmente de mi journey, mi recorrido, cómo yo lo abordé, las cosas que me funcionaron, las que no tanto. Yo les he contado antes que durante años fui vegetariana y luego vegana, que lo hice por convicción, por ética, como en ese momento creía que era la forma más sana de vivir. Y llegó un punto en el que me sentía muy cansada, inflamada, aunque comiera bien, cada comida literalmente era un reto digestivo. Nadie me explicó para este entonces que mi alimentación muy alta en legumbres, soja y cereales estaba cargando mi sistema digestivo, especialmente porque sin duda mi ácido estomacal estaba muy mal y en ese cóctel igual habían más cosas, ¿no? Como pésima gestión del estrés, hormonas en desequilibrio. Ahí es como el perro que se muerde la cola, de tu intestino está mal, afecta a tus hormonas están mal, afecta a tu intestino. Entonces, además llevaba años tomando anticonceptivos, no siendo intencional con el sueño, con mi sueño de calidad
Y con toda esta mezcla, claramente mi cuerpo dijo, basta. Y también siento que en un punto como que yo normalicé mucho los síntomas y me acostumbré a vivir como hinchada, con gases, con distensión. Pero fue cuando dejé las pastillas anticonceptivas que mi periodo no volvió. Para mí fue como, ok, algo no está bien. Y fue cuando empecé a armar como todo el rompecabezas, donde obviamente entendí que sí o sí había que enfocarme en el intestino para sanar de raíz. Sin mencionar que fui donde un montón de médicos y la respuesta siempre era como, tienes colon irritable. Y yo ya había leído, documentado, yo sabía que tenía SIBO, seguro que también tenía intestino permeable, con decirles que una doctora en España me dijo que eso no existía. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que no existe? Pero bueno, yo quise irme a la raíz de todo, empecé a buscar las respuestas hasta que encontré la medicina funcional y ahí empiezo a trabajar de la mano con Pilar y después con Vero, que justo las escucharon en los 2 episodios anteriores. Entonces, bueno, yo me hice el test de aliento que les conté. Efectivamente tenía IMO, que es el SIBO de metano, y entendí que el SIBO no era la causa, sino era el síntoma. El SIBO es como la punta del iceberg y debajo de esa punta están todas estas causas. El SIBO solo es como el síntoma. Y cuando entendí todo esto, igual mi perspectiva cambió. Si el SIBO es la punta del iceberg, debajo de todo esto había baja acidez gástrica, permeabilidad intestinal, estrés crónico, fatiga adrenal, deficiencias nutricionales, irregularidades hormonales, por lo cual entendí que sanar significaba trabajar en todo este ecosistema, no solo era como eliminar bacterias. Entonces, hablemos del protocolo funcional que yo hice de las 4 Rs. Ya les explico por qué. Yo hice 2 protocolos porque tuve una recaída, entonces les voy a hablar del primero, los, entre comillas, errores o las cositas que me hicieron falta para poder tratarlo todo de manera más holística y pues realmente remover ese sobrecrecimiento. Entonces, la primera R se trata de reemplazar/preparar. Antes de matar bacterias, el terreno debe estar listo. Imagínate que esto es como un jardín. Nuestro intestino es como un jardín. Tenemos flores lindas, buenas, pero también hay maleza. Pero entonces tenemos que preparar todo ese terreno para cuando vayamos a cortar toda esa maleza, las flores que están buenas y bonitas no las afectemos tanto y no dejemos todo ese jardín despoblado completamente, ¿no? Entonces, en esta fase número 1, buscamos restaurar esas condiciones fisiológicas del sistema digestivo y proteger la barrera intestinal. Las estrategias principales eran, lo primero, la base era apoyar mi ácido estomacal y reforzar mi mucosa digestiva. Para saber cómo estaba el pH de mi estómago, hice un test de bicarbonato en casa. Es un test casero que tú puedes hacer y es tomar una cucharadita de postre de bicarbonato de sodio en un vaso de agua en ayunas y cronometrar cuánto tardas en eructar. Si eructamos después de 3 minutos es que tenemos un bajo ácido estomacal. Aquí me apoyé muchísimo con betaína HCl, que apoya el ácido estomacal y mejora la digestión en general, sobre todo la digestión proteica. También la puedes tomar con pepsina. Y también me apoyé tomando enzimas digestivas para apoyar la digestión y absorción de nutrientes. También en esta fase empecé tomando L-glutamina y zinc carnosin, que nutren las células intestinales, lo que les dije, los enterocitos, y ayudan a reparar la barrera intestinal. Y pues todo esto se traduce a reducir también la inflamación. El aloe vera también es muy útil para esta fase. Y empecé a adquirir hábitos que son life changer, como comer sin distracciones, masticar muy bien y lento, evitar líquidos mientras como, especialmente líquidos fríos,
y espaciar las comidas, 4 horas mínimo. Algo que les quiero decir es que la digestión comienza mucho antes de que los alimentos lleguen al estómago. Comienza en el sistema nervioso, por lo cual antes de introducir cualquier suplemento, esto es lo primero que debemos prestar atención. Cuando el cuerpo se siente seguro para digerir, es cuando realmente va a priorizar la digestión. Y por eso comer tranquilos es súper importante. De lo contrario, el cuerpo no va a priorizar tener una digestión efectiva. Ahora pasemos a la segunda parte o la segunda R, la segunda fase del protocolo, que es remover. En esta fase nos concentramos en reducir el sobrecrecimiento bacteriano. Aquí es cuando vamos a podar todas esas plantas que no queremos tener en nuestro jardín. Yo decidí hacerlo con herbáceos, que son antimicrobianos herbales, que hay muchos estudios donde nos hablan de que pueden tener eficiencia comparable a antibióticos convencionales, pero con menos efectos secundarios y mayor preservación de la microbiota beneficiosa. Yo hice una pauta con Empro. Es una empresa que está enfocada en la salud intestinal. De ellos utilicé este producto que se llama Clean Intest, que trae una mezcla de orégano. El orégano es súper especial y espectacular porque tiene un componente que se llama Carbacrol, que es un bactericida y antifúngico por excelencia. Esta mezcla también trae Neem, que regula bacterias gram positivas y gram negativas, al igual que la berberina, tomillo, y básicamente es una mezcla súper interesante para limpieza de bacterias. Aquí en paréntesis, las bacterias gram negativas patógenas pueden causar diversas infecciones graves y son más resistentes a los antibióticos. Por eso esta mezcla de berberina con Neem es súper interesante para atacar estas bacterias que son como muy resistentes a los antibióticos. Las dosis aquí fueron personalizadas, entonces te recomiendo que lo consultes con tu profesional de confianza. Yo me estaba tomando 2 cápsulas antes de cada comida por 20 días. Y paralelo a eso, los aceites esenciales que quiero mencionar como más potentes para esta fase son obviamente el de orégano y el de clavo. Yo en paralelo a la pauta de Empro tomaba antes de la comida y de la cena 2 gotas de aceite esencial de orégano en una cucharada de aceite de oliva, como para reforzar el efecto. O sea, 4 gotas diarias siempre con aceite de oliva. Hice esto por 20 días. No puedes tomar estos aceites esenciales solos directamente porque pueden irritar mucho tu esófago, son muy fuertes, entonces siempre tienes que mezclarlos con una base como aceite de oliva virgen extra, que además regenera tu intestino, las paredes de tu intestino, el aceite de oliva, así que es súper recomendado. Y en estos 20 días, casi un mes, hice una dieta baja en FODMAPs. Los FODMAP son un grupo de carbohidratos de cadena corta que se encuentran en ciertos alimentos y se traducen oligosacáridos fermentables, disacáridos, monosacáridos y polioles. Estos compuestos pueden ser difíciles de digerir y fermentar en el intestino, por lo cual causa síntomas gastrointestinales en algunas personas. Oligosacáridos incluye fructanos e inulina, como por ejemplo, esto lo encontramos en el trigo, la cebolla y el ajo. A mí me triggeraban terriblemente. Disacáridos, aquí el más conocido es la lactosa. Monosacáridos está la fructosa, pues presente en frutas y miel. Y polioles, que son todos los edulcorantes artificiales como xilitol, maltitol, etc. Entonces, durante las primeras semanas de esta fase de remover, seguir una dieta baja en FODMAPs es útil para reducir síntomas de fermentación, pero no te va a quitar el SIBO. O sea, es más, a largo plazo tener una dieta baja en FODMAPs puede ser un poco perjudicial porque restringe muchas fuentes naturales de fibra y puede empobrecer la diversidad bacteriana. Entonces el objetivo no es eliminar alimentos para siempre, sino reducir la carga fermentativa mientras sanamos el intestino y luego pues los reintroducimos.
Una vez tenemos esta fase de remover o matar las bacterias, vamos a la fase de reparar. Cuando ya reducimos el sobrecrecimiento, necesitamos reparar la mucosa intestinal y restaurar la función de barrera, como que volvemos un poco a la fase 1. Aquí clave, yo seguí con la L-glutamina, súper importante que la tomes con el estómago vacío, con el zinc carnosine, me apoya muchísimo de tomar bone broth, caldo de huesos de pollo, colágeno que aportan glicina y prolina, que son 2 aminoácidos muy buenos para nuestra barrera intestinal. Infusiones de regaliz, malvavisco, manzanilla porque calman la mucosa, el omega 3 reduce la inflamación sistémica, magnesio también, y obviamente tener una dieta antiinflamatoria rica en vegetales cocidos. Aquí es súper importante darle un descanso digestivo al cuerpo con comidas cocinadas, tibias, cálidas y procurar no comer nada crudo, ¿ok? Y por último, la última fase de repoblar es como reintroducir bacterias beneficiosas. Vamos a volver a sembrar flores lindas en este jardín para reeducar el sistema inmunológico intestinal. Aquí me apoyé también con los probióticos de Empro, los de Multiprobiota, para justamente repoblar este jardín, como les decía antes. Estos los tomé como por 3 meses aproximadamente. Entonces, este fue el primer protocolo que yo hice, que me ayudó por unos meses, pero después empecé con los mismos síntomas. O sea, tuve una recaída y lo empecé a sentir por el estreñimiento, el reflujo, y fue como, ok, esto no está bien. Y vuelvo a empezar a leer como loca, a documentarme. Y con todo esto entendí que el protocolo estaba un poco incompleto y que hacía falta abarcar más cosas. Ya saben que siempre les hablo del intestino como la raíz de nuestra salud. Uno de mis descubrimientos favoritos para apoyar mi barrera intestinal y sistema inmune es el calostro bovino. El de Amra es único porque no solo ayuda a proteger y reconstruir el intestino, también nos da energía celular, tiene más de 400 nutrientes bioactivos y factores de crecimiento que favorecen la reparación celular y la resiliencia del cuerpo. Yo tomo todas las mañanas 3 scoops. Además, amo el sabor, apoya no solo mi microbiota intestinal, refuerza mi sistema inmune. Lo noto en mi pelo, en mi piel, y si hay algo que destacar de Amra es que solo proviene de vacas alimentadas con pasto, libre de hormonas o antibióticos. Si quieres probarlo, puedes entrar a amra.com/Juanita Correal y recibe un 15% de descuento en tu primera compra. Te repito, es amra.com y el código es Juanita Correal. Tu intestino y tu energía te lo van a agradecer. Siempre les digo que el movimiento es medicina, pero también debe sentirse bien y que lo disfrutemos para que sea sostenible, y por eso soy Community Lead de Form. Form es la comunidad y plataforma de entrenos más increíble del mundo. Tengo tantas opciones, tengo entrenamientos de fuerza, pilates, entrenos para el gimnasio, todo va con el mood que yo quiera. Además tengo meditaciones guiadas, recetas y de verdad yo estoy obsesionada. No es solo ejercicio, es un espacio para conectar con tu cuerpo y tu mente. Puedes hacerlo desde tu casa, tu gimnasio o donde sea que estés. Así que quiero compartir contigo mi código Juanita20 y obtienes el 20% de descuento en tu suscripción anual. Movernos es una de las mejores formas de decirle a nuestro cuerpo que lo amamos. Puedes entrar a joinform.com y usar mi código Juanita20 para un 20% de descuento. Las cositas que mejoré para un segundo protocolo más holístico y más completo. Y aquí también en esta fase es donde conozco a Vero, que la escucharon en el capítulo anterior, y decidimos hacer una pauta juntas entre las dos con un mix de cosas y les voy a explicar todo. Que, by the way, tener recaídas en el SIBO es normal. Es normal tener que hacer más de una ronda de protocolo, obvio espaciada en el tiempo, porque no deja de ser como una carga también de muchas cosas que le metes a tu intestino, a tu hígado. Pero bueno, también es importante entender que
como hay tantas cosas comprometidas y por tratar, al comienzo esto no lo tuve tan claro y después de haber leído mejor, documentado mejor y obvio con la ayuda de Vero también fue como, ok, hay más cosas por las que trabajar. No es solo como tomar herbáceos o antibióticos y ya, es mucho más complejo. Así que para esta segunda ronda, la verdad fue como, además de documentarme muchísimo, yo también hice como unas pequeñitas variaciones que yo consideré y el segundo protocolo fue este que les voy a compartir. Entonces acuérdate, la fase 1, que es la de preparar el intestino, volvemos a medir mi ácido estomacal, vuelvo a reintroducir betaína HCl antes de cada comida con enzimas digestivas, vuelvo a la glutamina para proteger toda la barrera intestinal. Aquí yo decido introducir el calostro también, que les he hablado 500 veces de que yo tomo Amra, les hablo un montón de esto por todos los estudios comprobados que tiene el calostro de restaurar y proteger nuestra mucosa intestinal y por ende fortalecer también nuestro sistema inmune. Entonces me apoyo con esto, me apoyo también con colágeno y aquí empiezo como esta pauta de volver a preparar mi intestino. Esto como un mes más o menos. Luego la segunda fase que ya habíamos hablado, remover, tomamos la decisión de introducir rifaxamina, que es un antibiótico, llamémoslo convencional. Pero este antibiótico es interesante porque dependiendo de los ácidos biliares, permite ser más efectivo en el intestino delgado con un bajo poder de inhibición sobre las bacterias del colon. Lo que quiero decir es que ataca estas bacterias en el intestino delgado y el colon no lo perjudica tanto como otros antibióticos. Y ya la verdad es que yo en mi desespero también le dije a Vero como, Vero, hagamos esto ya más fuerte, o sea, potente, metamos este antibiótico y ella fue como, ok, hagámoslo. Así que tomé rifaxamina por 12 días, era una cápsula cada 8 horas, o sea, fue un poco intenso. Y después de la rifaxamina, hicimos como un boost con cosas naturales, con antimicrobianos naturales, que fue para reforzar como el efecto. Aquí vuelvo al aceite de orégano por todas las propiedades que les conté. Esta vez me tomé 2 cápsulas de aceite de orégano antes de cada comida, 3 veces al día por 4 semanas. En paralelo a esto tomé berberina, que como les dije tiene mucha evidencia de su acción antimicrobiana, antiparasitaria. Lo único aquí es que la berberina a mí personalmente me estriñe muchísimo, entonces aquí también como tuve que ser súper intencional con mi motilidad intestinal, pero la recomiendo mucho. Tomaba una cápsula 3 veces al día también por 4 semanas. Y algo que incorporamos muy interesante fue el Atrantil. Es un suplemento muy interesante que trae quebracho, mimosa y menta. Es una combinación patentada que bloquea estas arqueas metanogénicas y ayuda a destruir los biofilms. Y aquí es una pieza del rompecabezas súper importante que en el primer protocolo no tuve en cuenta. Los biofilms. Las bacterias tienen una capa como viscosa, que es un biofilm, que las protege de los antibióticos y las hace más resistentes. Por lo cual hay que ser muy intencionales con realmente penetrar esta capa. De lo contrario, no se van a morir. O sea, romper esta capa es clave. Aquí es muy importante introducir suplementos estratégicos como N-acetilcisteína, más conocido como NAC, y cúrcuma. La cúrcuma solita, no quiero que te la tomes con ni pimienta ni con nada, la cúrcuma sola. Entonces, el NAC con la cúrcuma y el atrantil es como una combinación que yo personalmente me autoformulé después de investigar mucho, pero fue la combinación que yo dije de toda la evidencia que hay, ideal para romper estos biofilms y poder realmente penetrar
en las bacterias y que mueran. Suena un poco extraño todo esto, pero les prometo que así es. Entonces, disruptores de estos biofilms, yo tomé NAC, lo que les dije, cúrcuma y el atrantil, que este sí me lo recomendó Vero. Otros compuestos muy interesantes que quiero mencionar es el NIM, que les comenté en el protocolo 1, Black Walnut, también muy útil para bacterias y hongos en caso de que tú también tengas cándida, wormwood y clavo, antiparasitarios también por excelencia, que si tienes ambas, también es muy interesante. De hecho, hay muchas teorías de que cuando hay SIBO siempre hay como parásitos también escondidos, así que hacer un mix de esto también puede ser interesante. Te lo menciono por si estás tomando nota de todos estos compuestos y lo consultas con tu profesional de confianza. Creo que puede ser una mezcla muy interesante para hacer un protocolo realmente efectivo. Y otra cosa que quiero mencionar en esta fase, que es súper importante que lo sepas, es cuando estamos en esta fase de remover y las bacterias mueren, liberan endotoxinas que pueden producir síntomas temporales como die-off effects. Esas endotoxinas, como su nombre lo dice, son literalmente toxinas que el cuerpo tiene que deshacerse de alguna manera, ya sea por nuestras heces, por los poros. Aquí, hola al acné más heavy de mi vida. Y como nuestra microbiota intestinal también está tan vinculada a la producción de neurotransmisores, estado de ánimo y todo, básicamente en esta fase de die-off, puede haber dolor de cabeza, mucha fatiga mental, cansancio, cambios de humor, acné, erupciones cutáneas, dolor muscular. Por eso es súper importante en esta fase apoyarnos con una muy buena hidratación con electrolitos. Mi fuente favorita por siempre es el agua de coco o agua con limón y una pizca de sal. Magnesio, bueno, NAC, jengibre y cúrcuma nos ayudan muchísimo. Baños con sal de Epsom y obviamente darle prioridad a nuestro descanso y sueño. También es súper importante apoyar al hígado porque está trabajando un montón y apoyar también a la producción de bilis, que en esta fase también entendí que era súper importante introducir hierbas amargas como diente de león, boldo, cardomariano, para apoyar un poco al hígado en todas sus funciones y claramente un buen descanso, que es lo primordial. Y no me detengo mucho aquí porque si no nos da para otro episodio con el tema del hígado, pero el tema de introducir hierbas amargas es clave, que también fui más intencional en este segundo protocolo. Así que en esta fase de remover, lo que hice diferente a comparación de la primera fue introducir un antibiótico convencional, además de los herbáceos naturales y otras mezclas interesantes, como ya les dije, el atrantil, NAC, cúrcuma para romper los biofilms y apoyar mejor mi hígado. Luego, para la tercera fase, otra vez de reparar, seguí con lo mismo de L-glutamina, calostro, sagrado todas las mañanas, bone broth, colágeno. Yo amo como las infusiones de regaliz, malvavisco. Todo esto lo seguí haciendo, omega 3 clave, magnesio clave. Todo esto acompañado de una dieta antiinflamatoria. Esta vez ni siquiera presté mucha atención al tema de una dieta baja en FODMAPs. Me enfoqué en evitar irritantes, tomates, pastas de tomate, alcohol. Bueno, yo en verdad nunca tomo, pero a veces sí me tomo un vino here and there. Así que aquí nada, 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 nada. Picantes, bye, evitar ultraprocesados, gluten, en mi caso lácteos, café. Yo tampoco tomo café, pero lo menciono por si tú tomas, que puede ser un irritante. Y una vez concluido todo este mes de remover las bacterias y luego un par de días estar como sanando todo el proceso que lleva al intestino de estar limpiando y
sembrando de nuevo lo que tiene que sembrar. En la fase de repoblar, introduje probióticos. Esta vez lo hice con spore-based probiotics. Aquí las cepas son más que todo Bacillus. A diferencia de todos los otros probióticos, no digo que los otros no sirvan de nada, si sirven, pero a diferencia de los otros, los spore-based tienen una cápsula de espora que los protege del ácido gástrico y el calor y llegan vivos al intestino. Además, en sus beneficios inhiben bacterias patógenas, estimulan la producción de butirato, que ya les he hablado un montón, que es indispensable para reparar la mucosa, modulan la inflamación intestinal, reentrenan el sistema inmunológico. Entonces, estos probióticos basados en esporas se los recomiendo muchísimo para esta fase de repoblar. Me gusta mucho también Saccharomyces boulardii, pero si tú has tenido cándida, pues creo que hay como que hilar fino y ver el momento indicado para introducirlos. Y luego, bueno, una reintroducción gradual de fibra, inulina, almidón resistente, o sea, como esta fibra prebiótica, hice como una reintroducción gradual y de fermentados como yogurt, kefir y todo esto también de a pocos. Esta época para mí fue obviamente muy fuerte. Como les hablo aquí, les estoy mencionando casi que el ámbito físico, pero también vino de la mano de un trabajo emocional muy importante. El estrés degrada el ácido estomacal, altera nuestra microbiota en cuestión de horas. Sé que es easier said than done, pero ha sido un trabajo constante y continuo. Adicional, todo el tema del acné y los síntomas fueron muy heavy: brain fog, agotamiento, pero sobre todo el acné, porque entra en juego el autoestima, mi autoestima, no sentirme cómoda mirándome en el espejo, verme la cara brotada. Entonces fue una montaña rusa heavy y a veces todas las cosas se juntan, ¿no? Adicional, estaba atravesando por muchos cambios en mi vida, por suerte positivos, pero no dejaban de drenarme: movimientos, cambios, decisiones y todo esto para decirles que igual o más importante a toda esta parte física es el sistema nervioso, es la clave. Ningún protocolo intestinal funciona si el sistema nervioso no está regulado. Quiero que escuches esto otra vez. Ningún protocolo intestinal funciona si el sistema nervioso no está regulado. Puedes tener la mejor dieta, los últimos y mejores suplementos del mundo, pero si tú vives en modo alerta, tu digestión se apaga. Punto. El nervio vago conecta el cerebro con el intestino y regula la motilidad, la secreción gástrica, la inflamación. Por eso es que les hablo mucho de activarlo y estar en nuestro parasimpático la mayor parte del tiempo, porque es esencial, o más bien es obligatorio para nuestra vida y para este tratamiento, que hablando específicamente del SIBO. Estrategias: respiración consciente, número 1, meditación, mindfulness, cantar, tararear, rezar, journaling, hacer terapia. Yo también empecé a hacer terapia y fue como increíble, o sea, gran parte de todo mi proceso de sanación. Movimiento consciente, caminar, estiramientos suaves, ejercicio somático, que básicamente son movimientos para liberar emociones, que esto también nos da para otro episodio. Pero bueno, el mensaje de esta parte que quiero dejarte es que la verdadera sanación intestinal ocurre cuando el cuerpo se siente seguro y tenemos un sistema nervioso regulado. Si te interesa que hable de esto, de las estrategias que me han ayudado, déjamelo saber en los comentarios y hacemos un episodio sobre esto. Y bueno, ya llegando al final de este episodio, a las conclusiones, diría que sanar mi intestino
ha sido uno de los procesos más profundos y reveladores de mi vida. Me permitió armar mi rompecabezas de tantas cosas. Fue de la mano con mi balance hormonal también y aprendí que el SIBO no era mi enemigo, sino mi maestro. Sé que suena muy woo, pero la realidad es que así fue, porque todo este camino me ha mostrado dónde había desbalance, dónde había olvido, dónde necesitaba más presencia y qué quería decirme mi cuerpo. No es que ya tenga todo resuelto tampoco, sigo aprendiendo, educándome muchísimo, apasionándome por el mundo intestinal, que ya saben que me encanta, el mundo de las bacterias, que somos más bacterias que cualquier otra cosa y tenemos billones de bacterias en nuestro intestino, trillones en todo nuestro cuerpo. Y como reminders de todo lo que hemos hablado hoy, quiero decirte que no normalices la hinchazón, no es normal, es una señal, ni cualquier síntoma digestivo que sea constante. Por favor, no lo normalices. Es el primero. El segundo, no basta con eliminar bacterias, no basta con tomarte un antibiótico, un herbáceo y ya. Hay que preparar, hay que remover, hay que reparar y repoblar. Acuérdate de este ejemplo del jardín que te expliqué. Tercero, el ácido estomacal, el sistema nervioso, el nervio vago y la motilidad son las bases olvidadas de la salud digestiva y son igual o más importantes. Y cuarto, sanar el intestino es sanar tu cuerpo, tu mente y la forma en la que nos relacionamos con la vida, literalmente. Estas son mis últimas conclusiones. Gracias por acompañarme hoy. Si este episodio resonó contigo o sabes de alguien que pueda necesitarlo, compártelo. Y si te gustaría saber algo adicional de este protocolo o quieres que indague más en algún tema que mencionamos aquí, házmelo saber. Besitos y gracias a todos, a todas por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias por estar aquí y haber llegado hasta el final. Si te gusta este episodio, no olvides en recomendarlo, compartirlo, darle like. Tu ayuda significa todo para mí. Para que no te pierdas de nada, asegúrate de suscribirte y dime en los comentarios qué otros temas te gustaría escuchar.